Hola, buenas tardes para todas, para todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes en este webinar que hacemos como cierre de, de cursada de este segundo cuatrimestre del 2024 de la Diplomatura en Política y Gestión Deportiva de la Universidad Nacional de San Martín. Les cuento que hoy vamos a tener la ponencia de Esteban González, un, un ex alumno de nuestra casa, de la primer cohorte, hace ya unos más de 10 años, que estudió con nosotros. Tenemos el privilegio de que nos acompañe. Se encuentra presente Julio Friedenberg, director de la diplomatura, Lucas Barín, coordinador ejecutivo de la misma, y Ximena Simpson, que es la secretaria de Extensión de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, a quien la invito, Ximena, a que nos des unas palabras de bienvenida. Estás muteada, ¿eh? Sí, Ahí. ahí voy. Bueno, muchas gracias Mariano, gracias Lucas, muchas gracias Esteban, Julio, a todos, a todas. Bueno, primero es una alegría enorme estar aquí en una corte más, en la finalización de una corte más, de esta diplomatura, que es muy querida mientras no entrábamos al webinar comentábamos que ya, bueno, hace largos años que venimos dictando muy felizmente esta diplomatura y que es un orgullo enorme para la escuela. Así que además bueno, de estar aquí participando del webinar, quería felicitarlos por la finalización de este curso. Y bueno, unas breves palabras. Eh, yo no quiero, en general siempre trato de ser reiterativa, pero porque considero extremadamente importante el papel de la diplomatura en mostrar la relevancia de la política deportiva como elemento ineludible del desarrollo de nuestras sociedades, pero más aún en pensar también la importancia del deporte para el desarrollo en los diversos ámbitos de incidencia de la sociedad, ¿no? Y yo creo que este webinar también con Esteban vamos a aprender inclusive que va más allá de lo que el sentido común supone, ¿no? Ahí, bueno, por un lado, en lo que respecta al desarrollo humano y social, ¿no? Que ya sabemos como un factor muy importante de inclusión social, como productor de bienestar físico y psicológico. Y por otro lado, ahí volví repitiendo, ¿no? Como vamos a aprender en este cierre con Esteban, de su impacto y su importancia como factor de promoción económica, ¿no? Entonces, por lo tanto, también ahí tenemos otro importante ámbito de incidencia que es como vector de desarrollo de la estructura productiva de las localidades, ¿no? Entonces, eh, uno felizmente desde la Escuela de Política y Gobierno dictamos la diplomatura con enorme orgullo y bueno, es nuevamente una enorme alegría que podamos contribuir para el fortalecimiento de la gestión deportiva y pensarla de nuevo como una política imprescindible para pensar el desarrollo local. Y bueno, desde la diplomatura y por ende también desde la Secretaría de Extensión, ¿no? Poder hacerlo desde la transferencia de conocimiento teórico y práctico, que de eso se trata justamente la política de extensión que viene desde las universidades. Así que no les voy a robar más su tiempo, que hay cosas más importantes y relevantes para escuchar hoy, pero bueno, los felicito nuevamente y quedamos a disposición desde la escuela, desde la secretaría, para, bueno, termina un ciclo, pero nosotros seguimos en el mismo lugar, así que siguen las puertas abiertas desde la escuela, desde la Universidad Nacional de San Martín. Gracias, Mariano. Muchas gracias, Ximena. Gracias por tu presencia, por tu apoyo permanente. Bueno, muy bien. Aprovecho para contarles a todos y a todas cómo va a ser la dinámica de este encuentro. Después de presentar a Esteban, le vamos a hacer la palabra. Él tiene una presentación para compartirnos todos sus saberes, su experiencia, su mirada, su perspectiva sobre la economía y el deporte. Y posteriormente vamos a habilitar el chat para que puedan ir haciendo preguntas, ¿eh? Y yo se las leo a Esteban para que él las vaya contestando. Las preguntas las pueden ir haciendo desde el primer momento, después vamos a ir recopilándolas y presentándolas a Esteban para que él las vaya contestando, ¿eh? Bueno, bienvenido Esteban. En principio les cuento que Esteban es licenciado en Economía, recibido en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, está cursando su maestría en este momento
es socio fundador del Centro de Estudios de la Economía del Deporte, es miembro también. Es egresado, como les decíamos, de esta casa, de la primer cohorte que hicimos en la diplomatura en Política y Gestión Deportiva de la universidad, allá cuando teníamos la sede en la calle Paraná, en el centro, ¿sí? Y también es docente del Comité Olímpico, de Panasport, de la Universidad Argentina de la Empresa, y también es director deportivo de la Confederación Argentina de Patinaje. Él viene del patín, ¿eh? Nos ha acompañado a delegaciones argentinas en distintos eventos nacionales e internacionales. Y bueno, tiene mucho para contarnos desde esta especialidad que él maneja y que a nosotros nos interesaba compartir con ustedes. Así que Esteban, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos. Ya justo empezó a dar el amigo acá. Muchas gracias, buenas tardes. Es un orgullo para mí estar acá con ustedes, compartiendo este ratito. La idea es charlar un poquito con ustedes, mostrarles un poco algunas temáticas de la economía y el deporte, tema que está todavía en franco debate en Argentina, que no hay una mirada única, sino en otras partes del mundo. Así como la idea es no robarles más tiempo, conversarles un poquito de los conceptos que tenemos para mostrarles y bueno, y escuchar también sus opiniones, sus preguntas, que es lo que enriquece un poco este conversatorio, esta charla, ¿no? Así que sin más preámbulos, voy a compartirles pantalla y me dirás, Mariano, cuándo podemos iniciar, así estamos en ese Ya está visible. bueno, un poco la idea ahí es compartir las cuestiones con ustedes. La intención de esto es un poco empezar, como siempre, por el principio, ¿no? ¿Qué es la economía? Hay un montón de definiciones, hay un montón de definiciones de economía. Yo tomo una que tiene que ver con, me parece importante arrancar desde acá, de mi formación, de dónde vengo, qué analizamos, qué estudiamos, relaciones sociales, siempre, empezamos por ahí, donde claramente hay procesos que, relaciones tienen que ver con procesos que sean de producción, distribución y consumo, con crecientes demandas, recursos limitados, escasos, y la economía debería encargarse, según lo que uno aprende y analiza, de estudiar su correcta distribución. Y también de ahí derivamos un poco la economía del deporte, ¿no? Que tiene que ver con analizar en términos económicos al deporte, entendiéndolo como un sector económico, estudiándolo tomando el deporte como objeto de estudio y considerándolo como un bien económico, tema que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que sucede entre economía y deporte de acuerdo a lo que uno analiza, lo que uno estudia, lo que uno lee? Hay mucha lectura fundamentalmente europea, algo en Colombia. Argentina hay universidades de misiones que empiezan a trabajar y que empiezan a estudiar fundamentalmente con Eva Muguerza y todo ese equipo de trabajo, esto de impacto en eventos deportivos. Pero acá la idea es, ¿qué relación hay entre economía y deporte? ¿O qué le aporta uno a otro, ¿no? Y ahí lo que podemos decir es que la economía le aporta al deporte una estructura de pensamiento diferente que servirá para la toma de decisiones, ¿no? Saben que la gestión deportiva, todos acá están egresando o estudiando o son parte del deporte de alguna manera, y la toma de decisiones permanentemente es lo que le aporta la economía desde el punto de vista de un pensamiento distinto, analizándolo desde los métodos de cuantificación que entiende, que toma la economía, entendiendo al sector de otro lugar, de otro espacio, y también el deporte le aporta a la economía necesariamente una apertura de nuevos y rentables mercados, y ahí es donde empieza a aparecer un poco la relación bidireccional que analizamos de economía y deporte, y oportunidades de empleo. Cuando veamos deporte como sector económico, veremos la cantidad de relaciones que hay entre el deporte y la economía, y el entender al deporte como sector económico necesariamente genera en la gestión deportiva esto de entender que hay nuevos mercados y fundamentalmente oportunidades de empleo. Si vamos un poquito más adelante y estudiamos bien lo que es la economía del deporte y entendemos al bien desde el punto de vista deportivo como que forma parte de una producción, consumo, financiación y gestión, entendiéndolo como racionalidad económica, saben que un área de la economía muy importante que está en boga toma al individuo como una persona racional que toma decisiones racionales. Y en el deporte a veces discutimos mucho esto, ¿no? Empieza a estar la pasión que nos hace tomar a veces decisiones un poco irracionales, pero bueno, entendiendo el deporte como un bien económico, necesariamente lo pensamos en ese lugar y como un instrumento más de empleo de recursos humanos. Y también el deporte como producto, pensándolo como un bien tangible,
como un bien intangible, ahí mostramos algunos ejemplos, ¿no? Esto de la pasión, esta idea de ser campeón, esto de identificarse con una institución deportiva, identificarse con una camiseta, identificarse con una sigla, esto que es lo que estamos tanto en deporte hace años, conocemos el parte del deporte como producto desde el punto de vista muy intangible, también subjetivo, el grado de satisfacción es muy subjetivo de las personas, se elabora y se consume simultáneamente, y ahí donde entender que no se puede comercializar o intercambiar un producto deportivo que ya se haya efectuado, un evento ya se haya efectuado, y también que satisface desde el punto de vista del deporte como producto, necesidades de los demandantes cambiantes e imprevisibles. Saben que hoy cada vez hay demandas fundamentalmente del sector de los menores, ¿no? Cada vez más imprevisibles con respecto al deporte, y hay que estar atento para entender esa demanda de alguna manera. Es difícil, pero adelantarse tomando decisiones con criterio de racionalidad económica hacen que uno pueda estar un poco más metido en la gestión para mejorar la misma, ¿no? Comercialización del producto de deporte obliga a reconocer el mercado deportivo que se da entre la oferta y la demanda, y entregar un producto que se demande puntualmente para no estar perdiendo adeptos desde el punto de vista de la gestión. Toda esta idea del deporte como bien económico, el deporte como un producto, entendiéndolo con todos estos conceptos que estamos recién nombrando un poco, como para no hacer muy extensa la charla de hoy y no hablar tanto de economía. Siempre digo que a los alumnos que tengo, que cuando no tengan sueño, agarren un libro de economía y se duermen en 5 o 10 minutos, pero la idea es hacerlo un poco más ameno. Todas estas ideas de la economía del deporte como un bien y como producto, necesariamente toma el deporte como con valor económico, y ahí entra a analizarse lo que es la industria del deporte, ¿no? Tema que vamos a ver muy tangencialmente hoy, dado el tiempo, la exposición y las ganas de escucharme escuchados a ustedes, pero entender al deporte como un producto que tiene valor económico hace que la industria del deporte sea cada vez más creciente, que se estudie, que se analice, donde hoy la mirada se pose en espacios, en sectores económicos que antes estaban relacionados, pero que no se analizaban desde el punto de vista deportivo. ¿Cómo clasificamos al deporte desde el punto de vista económico como un bien? Bueno, ahí tenemos 4 definiciones que vamos a ver muy por encima. Trataremos de ser lo más específicos posibles. Tomar el deporte como un bien de consumo claramente tiene que ver con analizar qué pasa con los destinatarios finales, qué pasa con participantes y espectadores. Ahí veremos qué pasa con estos consumidores activos y pasivos, esto qué es y cómo impacta necesariamente en lo que es la demanda deportiva. Tomarlo como un bien intermedio, y ahí tomamos como fabricantes que utilizan para fabricar otros productos, y ahí hay una cadena de producción de elementos deportivos que sirven para completar elementos deportivos finales, y ahí hay un montón de industria que se genera. Tomar el deporte como un bien público, y ya ahí es otro análisis donde analizamos al deporte, y ahí es donde empieza el debate, ¿no? ¿Es un bien público? ¿No es un bien público? ¿Debería ser un bien público de determinados estamentos? Aquellos que estamos a favor del deporte como un bien público, ¿qué es lo que sucede ahí? Y bueno, y como un bien privado, claramente su consumo implica pagar un precio directa o indirectamente. Entonces, analizando el deporte como un bien de consumo, que es lo que nos lleva un poco a la temática de hoy, entender que está ligado a la demanda deportiva necesariamente, y ahí tenemos una demanda deportiva que es activa y otra que es pasiva, y la pasiva cada vez es más importante a la hora de analizar el deporte, a la hora de entender qué pasa con el deporte. En patinaje tenemos el skateboarding, deporte que ha ingresado al programa olímpico en Tokio, se mantuvo en París, y es uno de los deportes más vistos, ¿no? Y esto genera un consumo pasivo que necesariamente hay que mirarlo, porque eso atrae sponsor, atrae visualización, atrae empresas, atrae un montón de un entorno que cada vez va cambiando más la gestión deportiva. Aquellos que estamos estudiando el tema, y ustedes también que están en tema, entender qué pasa con el entorno para, como veremos más adelante, trabajar la oferta deportiva. También entender el deporte como bien de consumo ligado a 2 restricciones. Saben que las restricciones son situaciones que tenemos los seres humanos. Una tiene que ver con el tiempo, y ahí donde la elección de hacer deporte o hacer otra actividad distinta, hoy es cada vez más importante cada vez la competencia entre deporte y ocio es más importante, porque competimos contra un montón de sectores, o de un sector de ocio que se ve mucho en los menores, ¿no? Esto de competimos contra el teléfono, competimos contra un tiempo limitado. Hay un libro de Marcelo Gatman que habla de esto del deporte, cómo se analiza
Cada vez los menores ven los flashbacks y no están metidos en un partido de fútbol completamente. Entender el deporte ligado como el gasto, el costo de oportunidad que requiere, y esto implica un bien de consumo, el costo de oportunidad, entendiéndolo como aquella elección que uno hace creyendo o convencido que va a tener más beneficio de otra elección que va a dejar de hacer por elegir hacer deporte. ¿Por qué elegiríamos hacer deporte y no estar en ese momento yendo al teatro, yendo a ver un poco de arte, yendo a hacer otro tipo de actividad? Bueno, esa competencia también existe, esa restricción también existe. El costo de oportunidad está permanentemente ligado. El nivel de renta, entendido como ingreso, relacionado directamente al consumo deportivo, que sea mayor a uno, tiene que ver con que se analiza en algunos países europeos esta idea de que cuanto aumenta el ingreso, hay más consumo deportivo, y eso tiene que ver con analizar desde este punto de vista qué es lo que ofrecemos para que suceda esto. Hay casos en Argentina donde eso no se da, donde el ingreso, si la industria del ocio es mucho más fuerte, el aumento de ingreso va para ese lado y no tanto para el deporte. Ahí vemos una caída en la demanda. Y también entender que el deporte, desde el punto de vista de consumo, genera flujos, ¿sí? Que tienen que ver con satisfacer la demanda de usuarios, que tienen que ver con entender que hay flujos conexos que están relacionados con sectores económicos relacionados al deporte, como veremos un poquito más adelante. También pensar el deporte como un bien privado. Mariano, decime vos cómo venimos y cómo Perfecto, se puede analizar. perfecto. El deporte como un bien privado necesariamente está ligado a la demanda deportiva, pero claramente entender el deporte como un bien privado implica que consumirlo exige pagar un precio. Y eso es lo que impacta en lo que es el deporte como bien privado, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que vemos? Un gasto asociado al deporte pasivo, y ahí el ejemplo son el programa deportivo, asistir a eventos, esto de la apuesta que está cada vez más en boga, comprar libros. Eso tiene que ver con consumir de alguna manera deporte desde el punto de vista pasivo, y también un gasto asociado al deporte activo, que más allá de ir al club, más allá de pagar las cuotas del club, hay un montón de gastos asociados al deporte activo, como ropa, calzado deportivo, material deportivo, inscripción a eventos. O sea, hay un montón de elementos que componen este deporte activo, también deporte pasivo, que no hay que dejar de mirar y entender que ambos están ligados a la demanda deportiva. Entender al deporte como un bien público, bueno, ya acá empezamos, hoy hay debate sobre esto cada vez más importante. Yo soy los que creen que el deporte es un bien público, debe ser considerado como un bien público, por supuesto con sus limitaciones, ¿eh? Y entender un bien público y entender el deporte como bien público tiene que ver con dos conceptos fundamentales. Un bien público es aquel que tiene dos características. Primero, que no excluye y está disponible para todos, eso lo hace difícil, ¿eh? Y también que no es rival en el consumo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si yo consumo deporte, el consumo mío no minimiza, no disminuye el consumo de Mariano, de Julio, de alguien que esté consumiendo deporte. Eso impacta en un bien público. Claramente es difícil. La exclusión tiene que ver por el precio, por supuesto, ¿no? Y no rival el consumo también es difícil de conseguir. Asociamos al deporte como un bien público más con esta idea tan altruista del deporte para todos, esta idea que ahí está pensado el deporte como un deporte como bien público, pero necesariamente tiene que ver con estos dos conceptos. Si un bien tiene estos dos conceptos, se considera bien público puro. Es impuro cuando necesariamente algunos de estos dos conceptos no se cumplen o se cumplen parcialmente, ¿no? Y ahí es donde el deporte entra a jugar un poco más. Y acá donde uno habla del ejemplo que puede plantear, ¿no? ¿Y qué ejemplo podemos pensar como un bien público puro? Las colonias de vacaciones de los municipios son un bien público, todos pueden ir. No excluye por precio. Ahora, necesariamente vemos que hay una rivalidad en el consumo. Por eso, cuando se termina, cuando se llena la cápita de personas que pueden participar, de chicos que pueden ir al deporte, a la colonia de vacaciones, bueno, y cuando empezás a estar en lista de espera, si bien es gratuito, no excluye por precio, hay una rivalidad en el consumo. ¿Por qué? Si alguien más se incluiría en esa colonia de vacaciones, en ese espacio, bueno, ya sería un problema para el profesor, sería un consumo donde se disfrutaría menos. En las actividades deportivas pasa lo mismo. En un club, bueno, el club excluye por precio, pero aún así también puede ser que haya un cupo para practicar un deporte. En una escuela municipal necesariamente no hay exclusión por precio, todos pueden asistir, pero hay un momento donde el profesor o la profesora no pueden tener
100 chicos en la práctica y ahí es donde hay una rivalidad del consumo. Por eso donde se ponen determinados horarios, niveles, pero siempre hay un límite de personas, ¿no? En el patinaje, patín velocidad, que es donde yo vengo, se analiza entre 20, 18, 20 patinadores, nenes que estén empezando. Porque si no, la calidad empieza a caer. El profesor no puede mirar. Hay una rivalidad del consumo. No se ve de esa manera, pero es lo que hace que el bien siga siendo público en la escuela municipal, pero tenga una rivalidad del consumo. El bien público claramente genera externalidades y acá donde, ¿qué analizamos siempre? Las famosas carreras, los eventos deportivos, generan externalidades positivas o negativas también para quienes, para quien no le gusta el deporte, para quien no le gusta participar, para quien dice un domingo me cortan la calle, no puedo cruzar la avenida, esta maratón va a durar 4 horas. Bueno, pero la externalidad positiva que genera también es muy importante para aquellos que nos gusta el deporte. Y la función de utilidad social tiene que ver con un beneficio social y eso es un tema de datos, ¿no? Es un tema de analizar. Es muy difícil de analizar ese tema porque dependemos de qué, de esta elección que hacen las personas, ¿no? Y ahí donde las entidades gubernamentales, tomando al deporte como un bien público, analizan qué hacer, qué infraestructura puede realizar para que más personas puedan acceder. Y ahí donde, volviendo al caso del patinaje, una pista de patinaje que tiene curvas peraltadas, no van a haber muchas en los municipios. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas van a utilizar ese bien? ¿Cuántas personas saben hacerlo? ¿Cuántas personas van a disfrutarlo? Por ahí es mejor este beneficio social que haya los famosos playones multideportivos donde por ahí pueden participar 15 o 20 o 12 u 8 actividades deportivas, diferentes horarios, pero que todas pueden practicarse en una grilla deportiva. Manteniéndonos en lo que es la función de demanda, he visto deporte como consumo, he visto deporte como bien público, he visto deporte como bien privado. Esta diapositiva tiene que ver con pensar qué difícil es cuantificar la demanda deportiva, ¿no? Primero porque en nuestras latitudes el concepto de deporte es polisémico. Eso es un problema que tenemos no en Argentina, sino en el continente latinoamericano, en el continente sudamericano. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros es deporte, para otros no es tanto. Estos ya se han puesto de acuerdo en Europa y están midiendo distinto el deporte. ¿Cuál es la idea? ¿Cuánto aporta el deporte al PBI? Imagínense si tuviéramos ese dato de Argentina, que estamos empezando a debatirlo y a estudiarlo, seríamos más fuertes a la hora de plantear una gestión deportiva distinta sabiendo cuánto aportamos al PBI, ¿no? Y después, claramente, lo que hace compleja cuantificación, aparte de la polisemia del concepto, es la evaluación subjetiva que hacemos, aquellos que estamos en el deporte. No hay una definición objetiva de esto, ¿no? Y ahí, de vuelta, ¿cuánto se consume por deporte? Consumo activo, consumo pasivo, temas a analizar que están ligados directamente a la demanda deportiva. Acá también, volvemos un poquito y lo vamos más rápido, ya este tema lo vimos, un poco ligado a gasto de consumo, el empleo del tiempo, industria de ocio, costo de oportunidad, son todos temas que nos hacen pensar qué es la demanda deportiva y por qué es importante pensar la demanda deportiva. ¿Por qué es importante analizar la demanda del deporte? Bueno, fundamentalmente porque analizamos información o la idea es obtener información sobre qué factores influyen en el interés y la participación de las personas en el deporte, ya sea activo o pasivo, ¿no? De la perspectiva del consumidor, bueno, tenemos que comprender las motivaciones que hay detrás de las personas para hacer deporte. Y acá nos juega a todos, clubes, federaciones, confederaciones, uniones deportivas, Secretaría de Deportes provinciales, municipales, nacionales. ¿Cuál es la motivación que hay para hacer deporte? Del lado del consumidor, ¿no? Identificar aspectos específicos de eventos, actividades deportivas que atraen e involucran, ¿no? ¿Por qué yo iría a consumir deporte y no iría a otro lado? Y aparece de vuelta la idea de costo de oportunidad. Y de un lado empresarial, entender la demanda deportiva tiene que ver con tener información sobre qué está pasando en el mercado deportivo y qué pasa con el consumidor. ¿Para qué? Para poder adaptar ofertas, para poder tener más rentabilidad. Perspectiva empresarial que cada vez empieza a tomar más fuerza en la gestión deportiva, a pesar de que sea sin fin de lucro, esa mirada necesariamente nos hace competir en instituciones deportivas para poder entender qué pasa en el mercado deportivo. Esta irrupción que hemos tenido de deportes urbanos en los últimos años, fundamentalmente el patinaje, el skateboarding, el breaking, en lo que es el básquet 3x3, deportes que se realizan en espacios urbanos y que necesariamente implican que los adeptos, los consumidores, no van a los clubes a hacer deporte, lo hacen en cualquier espacio público, cualquier espacio que quieran, inclusive el skate
lo hacen en las plazas, en cualquier espacio, inclusive el breaking también, nos hacen pensar esta idea de que hay mercados distintos que no estamos estudiando o que estamos empezando a estudiar y cómo se hace cambiar, entender esa demanda deportiva pensando en nuevos entornos deportivos para mejorar la planificación deportiva y la gestión deportiva institucional. Analizamos el deporte desde el punto de vista de la demanda y ahí vemos 3, 4 cuestiones rápidas, ¿no? Lo importante que es segmentar el mercado, entender a cada entidad deportiva cómo adaptamos ofertas, qué hacemos sabiendo qué mercado tenemos, sabiendo ahí también que hay una cultura, qué estrategia de precio vamos a tomar para pensar en maximizar ingresos, pensando en qué, en mejorar la calidad de vida de los socios, en mejorar la calidad de vida de los deportistas puntualmente, identificar al socio, identificar oportunidades que tienen que ver con este entorno cambiante que está el deporte permanentemente y esta imprevisibilidad que tenemos permanentemente con aquellos que forman parte del deporte, aquellos que consumen deporte. ¿Por qué consumirían deporte? Esto de streaming nuevamente, esto de modificar, ahí hay carreras de mi deporte que empiezan a modificarse pensando en hacerlas más cortas. ¿Por qué? Porque la gente pierde interés, entonces se empieza a modificar la demanda de deporte y eso hace que tengamos más nuevas oportunidades para poder traer más sponsor conociendo el mercado. También analizar tendencias y entender las preferencias que tienen los socios. Y es importante sabiendo la demanda para poder entender qué es lo que pasa, por qué los socios cuando tienen tiempo libre van a demandar deporte en los clubes, en las federaciones y no van a otro lado. El costo de oportunidad está permanentemente presente en lo que es análisis de la demanda de deporte. Esta diapositiva tiene que ver con algunos factores que determinan la demanda deportiva. Fíjense qué importante alguno que estoy viendo, ¿no? La información que dispone interesados sobre la posibilidad de accidentes para practicar deporte. Esto es la idea de visibilidad. ¿Qué tenemos? ¿Cómo cambiamos? En la universidad hablamos mucho de esta idea de entender la demanda de los socios para que los espacios no estén ociosos y adecuar la oferta a esas nuevas demandas, ¿no? Y es decir, el otro día vino gente de San Lorenzo a la universidad, a la clase, a hablar de presupuesto, y nos contaban, como cuestión de oferta y demanda deportiva, que ellos tienen 2 canchas de bowling y tienen muy pocos interesados que hacen bowling. De hecho, lo hacen en otros lugares. Pero que la cultura deportiva, el bowling fue muy importante en el club hace muchos años atrás, y los socios más grandes, que tienen más años en el club, no querían que esas canchas se dejen de utilizar. Entonces el club nos decía, tenemos este dilema de la cultura institucional, organizacional, deportiva del club, y tenemos también la necesidad de dar un espacio a las demandas que tenemos, poner más chicos en alguna actividad deportiva. Bueno, ¿cómo equilibramos eso, no? Es importante entender el ingreso y patrimonio disponible, entender los precios, ¿no? Todas estas cuestiones hacen a la demanda deportiva para entender qué es lo que tiene el deporte. Esta diapositiva muestra un poco un resumen para que todos puedan tenerlo cuando se lo pase a Mariano un poco más adelante. Y este cuadro lo que muestra un poco es la relación que hay entre la demanda del deporte y los gastos que hay en deporte. Ahí pueden ver cómo empiezan a confluir un montón que ustedes deben conocer, y no sé si tanto así, pero sí conocer en el deporte, cómo se gasta y qué demanda relacionada hay en el deporte, no solamente desde el punto de vista de las federaciones o clubes, sino también desde el punto de vista del deporte comercial, de cultura deportiva, educación física, deporte escolar y todo lo que conocemos que sucede. Del lado izquierdo de la pantalla, fíjense esta demanda de bienes deportivos, ¿no? Cómo empieza a ver el sector del deporte como sector económico, con comercio, con producción, con importaciones, con espectáculos deportivos, con demanda de bienes deportivos y cómo la oferta juega a la hora de entender esa demanda relacionada con gastos para el deporte. Si vamos a lo que es la oferta deportiva, bueno, la clasificamos en 4 o 5 ítems, ¿no? Esto está estudiado en varios libros que yo algunas cosas escribo y otras sumo a este análisis de la oferta deportiva. Claramente la oferta deportiva va atada al entendimiento de la demanda, ¿no? Forma jurídica, ustedes habrán visto ya en sus materias, pública, privada, empresas comerciales y clubes o asociaciones, objetivos de lucro o sin fines de lucro, cómo funciona esa oferta deportiva, qué amplitud tiene unideporte, multideporte, cómo se posiciona en el mercado, ¿tengo un monopolio? ¿Tengo un oligopolio? ¿Estamos en competencia perfecta, imperfecta? ¿Qué es lo que pasa en el mercado con respecto a otro deporte? ¿Tenemos el monopolio de la gestión o no lo tenemos? Y ahí es donde empiezan a jugar más que las federaciones nacionales, que tienen un monopolio en el trabajo de su deporte, pero a la vez a raíz de esto empieza a jugar con entidades de club que no, que tienen una competencia
imperfecta, perfecta es un término que se usa muy bien en la economía, pero sabemos que es imperfecta, y cómo entender, cómo analizamos esa oferta desde el punto de vista deportivo. ¿Qué es la oferta del deporte? Bueno, fundamentalmente, rápidamente contamos 4 casos, ¿no? Y ahí, ¿qué constituye la oferta deportiva? Sector privado y sector público. Ahí a la izquierda tenemos el skate park que hizo la provincia de San Juan para los Juegos Olímpicos del Patinaje del 2022, estructura que quedó pública, y también los clubes, también el sector privado hace estructura deportiva. Esto requiere conocer la demanda para poder adecuar el producto o servicio deportivo. ¿Qué sectores abarca la oferta deportiva? Bueno, la industria, el comercio, los servicios, y los gobiernos apoyan al deporte necesariamente con subsidios o inversión, pensando en que también perciben ingresos sector deportivo a través de impuestos. Por eso es importante saber cuantificar cuánto aporta el deporte para poder entender qué pasa con eso. La foto un poco más abajo es el patinódromo de Vicente López de patinaje de velocidad. Hay 2 fotos de lo que fue el Parque Olímpico, creado para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, y donde una sinergia entre el sector público, que es el que de alguna manera tiene el Parque Olímpico en la gestión, como sinergia con federaciones deportivas de handball, de vóley, también de patinaje ahora, para que ese espacio gestionado en forma privada, pensando en el beneficio de los deportistas, pueda tener una gestión público-privada que haga que el espacio que se generó para 2018 tenga realmente un aporte, una utilización del espacio que sirva para el desarrollo del deporte. Este cuadro lo vamos a hablar muy poco, tiene que ver con conocer el entorno de la oferta deportiva. Necesariamente tenemos que entender desde el punto de vista de los gestores deportivos en qué entorno nos movemos, y usted lo habrá estudiado, lo estudié yo con Mariano y con los profesores de su momento, lo empecé a estudiar con esto de la planificación estratégica deportiva, entender el entorno para hacer una matriz de conocimiento, para ver qué pasa en el entorno que es cambiante, entender qué tenemos como grupos de interés, fundamental entenderlos para poder adecuar esa oferta a esos grupos de interés y no quedarme desfasado por otro tipo de sector que ya no es de interés, entender qué pasa con los inversores, hay proveedores, hay promotores, qué pasa con el Estado, qué pasa con la opinión pública, los medios de comunicación, que generalmente nos sirven para incrementar la oferta deportiva y nos dan externalidades positivas cuando la gestión, por supuesto, va por un lado positivo. ¿Qué objetivos persigue la oferta deportiva? Bueno, acá hay 3, 4, 5, ¿no? Materiales, socioemocionales, sociales, para mí son fundamentales, organizativos, económicos, necesarios también. ¿Por qué? Porque necesitamos asegurar la existencia económica del ofertante. Si un club nos genera una oferta deportiva o una federación que permita su sostenimiento, cómo continúa su camino, ¿no? De cómo se financia. Y ahí empezamos a debatir temas que no están en la charla de hoy, pero que sirven a la hora de entender por qué es importante entender como objetivo de oferta deportiva esto de asegurar la existencia económica del ofertante, de la entidad que lo hace. No está mal ganar dinero, lo que pasa es que hay que, en entidades deportivas, ¿qué hacemos? Lo volvemos a abocar en el mejoramiento de la actividad deportiva, y eso es lo que nos hace tener una oferta deportiva superadora. Como sector económico, bueno, el deporte tiene varios sectores que confluyen con el deporte, ¿no? Y ahí vemos rápidamente producción de artículos y equipamientos, infraestructura e instalación, comercialización de bienes y servicios, impacto de eventos deportivos y tecnología aplicada al deporte. Fíjense cómo estos sectores generan empleo permanentemente y consolidan mercados organizados que hacen que el deporte tenga cada vez más un estudio de análisis más ligado a la economía, ¿no? ¿Qué agentes involucramos al deporte? Ya pensando en el deporte como sector económico, bueno, empresas ligadas directamente y también indirectamente al deporte. ¿Qué agente económico también tenemos que ligar? Bueno, los gobiernos necesariamente, y también las personas, las familias, que son aquellos que consumen y demandan bienes y servicios deportivos. Fíjense cómo los agentes económicos, empresas, gobiernos, personas, sector externo también faltaría acá, hacen que el deporte sea entendido como un sector económico que cada vez tiene más relevancia a la hora de estudiarlo, entendiendo que se toman decisiones incurriendo en costo de oportunidad, como vimos antes, y que las decisiones tienen que ver con entender qué pasa con los consumidores, con los demandantes de bienes y servicios deportivos, y eso es lo que estudian las empresas, los gobiernos. Las instituciones deportivas también deberíamos hacer lo mismo para poder empezar a pensar el deporte desde otro lugar, ¿no? Los oferentes
claramente lo que buscan hacer es adecuar esa oferta a la demanda deportiva de aquellos que consumen y demandan deporte. Coordinamos la edición de oferta y demanda para poder entender qué es el mercado deportivo y cómo juega. Este cuadro un poco lo que busca analizar es esta idea de el deporte, entendido como una oferta deportiva, entender cómo funciona el mercado deportivo para poder pensar todas las relaciones que hay entre el deporte y el sector económico. Fíjense todo lo que se va dando, cómo se financia el deporte, capital privado, capital público, y cómo juega a la hora de analizar el deporte recreativo, el deporte competitivo, el deporte formativo, el deporte de alto rendimiento, el deporte para todos. Ahí en servicios, ¿qué pasa con transporte, hotelería, alimentación, capital humano? Y ahí las empresas jugamos nosotros como gestores, cada vez más formados en el deporte para pensar una estructura distinta del mercado deportivo. ¿Cómo evaluamos económicamente el deporte para entrar acá han tocado en el timbre, por eso tengo al perro gritando, ya se va a calmar. ¿Cómo evaluamos económicamente al deporte? Bueno, fundamentalmente, medir al deporte es complejo. ¿Por qué? Porque no estamos todavía preparados. ¿Quiénes? Las instituciones deportivas, ¿quiénes? El Estado, las empresas privadas que tienen una medición distinta de la demanda y la oferta, porque tienen un fin de lucro y lo hacen, invierten recursos, invierten para poder generar su conocimiento, y tenemos problemas de medición estadísticos. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía un análisis del deporte pensado como lo debemos pensar. Fíjense que el INDEC no mide al deporte como deporte, las direcciones estadísticas y censos provinciales, algunas miden, otras no, y lo que miden es muy básico todavía el deporte para poder entender qué tenemos en el deporte ahí desde el punto de vista metodológico. Fíjense que, para ser un poquito más concretos con ustedes, el INDEC tiene una cuenta satélite de la cultura, del turismo, y no tenemos el deporte todavía, ¿no? Y en ese camino estamos debatiendo para entender qué pasa con eso. ¿Qué diferencia tiene el impacto económico del deporte y la incidencia económica del deporte? Bueno, el impacto económico del deporte tiene que ver con aquellos que generan o constatan la dimensión de la contribución del deporte a la economía de un país. Y la incidencia tiene que ver con entender el conjunto de efectos que se derivan de un hecho deportivo y que generan un valor económico del evento que se entiende como utilidad social del evento. Fíjense que son cosas distintas. El impacto económico es temporal, la incidencia no debe ser temporal, debe ser permanente. Por eso buscamos este tipo de análisis entre incidencia e impacto económico del deporte. ¿Qué pasa en los Juegos Olímpicos? Bueno, fíjense que se genera un impacto en un gran evento deportivo pensándolo como demanda y oferta del deporte. Acá lo que hay es un consumo público-privado permanente, una inversión pública y privada, un consumo de capitales extranjeros que genera una demanda económica general, un aumento del empleo que después es coyuntural, es temporal, y lo que permite es empezar a dejar cada vez más el deporte cuestiones que tengan que ver con un legado deportivo y que no sean elefantes blancos como se estudiaba anteriormente. Fíjense lo que pasó en París. París, gran evento deportivo, impulsó a la economía con un montón de dinero. Dejó un legado tangible. ¿Por qué? Porque se estudia no tener infraestructura que no se necesite. Se estudia hacer espacios deportivos cada vez más donde tengan otras finalidades más allá del evento deportivo en sí. Fíjense lo que se estimó el impacto turístico del deporte, del evento deportivo, lo que se creó de trabajo, la necesidad de proveedores, los aportes que se hicieron públicos y privados, una villa olímpica que fue un distrito urbano residencial y que tuvo sustentabilidad. Fíjense que se empieza a estudiar el deporte en eventos deportivos de otra manera, ¿no? Y también esta idea de economía circular, esta idea de protección ambiental, esta idea de innovación social, esta idea de inclusión, que ya está cada vez más, cobra más fuerza, por suerte, en el deporte, esta idea de crear valor y esta idea de dejar un legado positivo a las comunidades que mejoren la calidad de vida de los residentes. Legado de eventos deportivos, tenemos sostenibilidad, tenemos urbanística, tenemos legado cultural, educativo, medioambiental, legado de imagen, legado deportivo, que son todos legados que se estudian cuando se hace un evento deportivo de cualquier magnitud para poder entender y poder sentarse en una mesa a la hora de plantear un evento deportivo de calidad, que sea nacional, local, provincial
internacional también. 2018 fue un ejemplo para nosotros, nos generó un montón de programas, nombramos 3: mediación deportiva, capacidades deportivas, mucha dirigencia deportiva se formó a raíz de este evento deportivo, se creó infraestructura, ahí tenemos el Parque Olímpico, muestro también lo que es la pista de BMX y el Patinódromo Olímpico de Vicente López, como para que veamos lo que pasa y cómo la economía juega permanentemente hasta ahora, y también esta idea de patinódromos, skatepark, que dejó el evento deportivo de Juegos Cercanos por de Ruedas de San Juan 2021. Fíjense cómo, con esta diapositiva, creo que es la última, Mariano, lo que estudiamos es cómo la economía juega permanentemente para que para esto se haga, hay un financiamiento público-privado y hay una sinergia permanente entre instituciones deportivas y Estado. Así que dicho esto, la idea era hacer una pequeña demostración, una pequeña charla con ustedes para poder incluir conceptos y charlar con ustedes acerca de los mismos. Bueno, Esteban, la verdad, maravilloso, la verdad que nos pones al tanto de un análisis y de una mirada muy abarcativa y diferente sobre algo que principalmente desconocemos, ¿no? Con esta especificidad y detalle. Lo primero que comparto para todos que me preguntan, Esteban, es si el material va a estar disponible para poder compartir. Por supuesto. Y también algunos Bien, libros, si quieren agregar una bibliografía o algo, se las puedo agregar, aquellos bien. que quieran leer algo también. Bueno, muchísimas gracias. Así que respondidas esas preguntas que en el foro algunos hacían. Este, Esteban, yo tengo particularmente una pregunta para hacerte. Como bien vos comenzaste esta exposición, nos hablaste del aporte que hace la economía en términos de información, ¿no? Información para la toma de decisiones. Ahora, ¿qué le podemos decir a un dirigente de un club, pequeño, mediano, grande, dirigente de una federación, al respecto de cómo construir esa información, a dónde ir a buscarla? Porque sabemos que no es tan fácil, ¿no? Eh, ¿Qué le podemos sugerir? Yo creo que los clubes, ya entra un terreno de opinión personal ligado a experiencia y a analizar, ¿no? Yo creo que los clubes tienen una necesidad de entender qué pasa con sus asociados, con su demanda deportiva. Yo creo que es fundamental entender qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué pasa con los deportes? ¿Qué pasa con la demanda de deporte de los chicos? ¿Hay demanda? ¿No hay demanda? ¿Hay un cambio? Y eso se puede hacer fácilmente con alguna encuesta. Hoy están de moda los QRs, tiro como una idea, ¿no? Después habrá que ver cada uno tiene sus ideas acá, no hay una idea única, la idea es charlar con ustedes. ¿Qué pasa con el asociado? ¿Por qué el asociado va a un lugar y no va a otro? ¿Por qué elige esto que nos pasa, ¿no? Ir a un gimnasio privado en lugar de ir al club? El club no invierte porque no le va a servir, pues esa inversión no va a ser, no se va a poder recomponer, esa inversión no va a tener una demanda mejor. ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Creo que lo importante es, primero, entender qué pasa con la demanda. ¿Qué está pasando hoy? Segmentar el mercado, ¿no? Los chicos que están demandando, qué demandan los grandes, qué pasa ahí, para poder empezar a pensar qué gestión hacemos de club, ¿no? O qué gestión hacemos de otros deportes, ¿no? De ahí tenemos que ser cambiantes permanentes, porque hacemos lo mismo. Si yo los deportes que yo practiqué, lo hacemos igual que cuando yo patinaba hace 25 años atrás. Exactamente nadie va a ir. Por eso las actividades, los entrenamientos son distintos, los profes cambian entrenamiento, cambian forma de enseñanza. Eso es conocer la demanda. No lo pensamos de esa manera, pero digo, ver qué pasa ahí para tener una gestión más adecuada al asociado y no tanto a la cultura. La cultura es fundamental, pero también pensar cómo adecuamos la oferta conociendo la demanda, como decía un ratito antes, ¿no? Me parece importante empezar a analizar estos temas, no tan de economista, no tan del punto de vista de ese lado, pero sí del lado de entender por qué es importante saber qué piensa el que viene a practicar deporte conmigo. Y ahí empieza la charla con los clubes, ¿no? Claro, sería importante saber no solamente qué es la demanda, qué es lo que esperan, ¿no? También analizar el deporte como mercado, como eh, cuáles son los deportes emergentes, porque digo, son debates que actualmente
aparecen en las instituciones asociativas, deportivas, ¿no? Incorporar una nueva disciplina, ¿no? Implica muchas veces, como bien vos decías, la utilización de un espacio que está identificado con la cultura, con la tradición, con la historia. Entonces, ahí aparece como contraposiciones, ¿no? Miradas divergentes, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. No, esto que te conté de San Lorenzo, ¿no? Cancha de bowling que está ociosa y que el club no logra hacer un nuevo espacio para otra demanda deportiva porque los socios se oponen a eliminar ese espacio que hoy es ocioso. Y hay una cultura ahí, porque es un deporte que en su tiempo el club lo practicó mucha gente, fue muy importante, y entonces entra a jugar la cultura con la realidad, ¿no? Bueno, necesitamos recursos. Estos clubes es deficitario el deporte recreativo o amateur. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo decidimos? ¿Qué hacemos? ¿No? Porque los clubes, como lo tiene San Lorenzo, decía el director deportivo, somos un club deportivo, somos un club de fútbol con deportes. ¿Y qué definición, no? O sea, el fútbol financia el desfasaje deportivo, pero un club de barrio, ¿cómo hace para decir, tenemos que invertir una cancha nueva de fútbol infantil? Tenemos pocos chicos de vóley. ¿Qué hacemos? Minimizamos vóley, aumentamos fútbol. ¿Por qué objetivo? Generamos ingresos. Y si hacemos los vestuarios mejor, tenemos más demanda de gente grande que va a jugar al fútbol a la noche. ¿Qué hacemos ahí? Ese análisis es importante. Y por supuesto, se invierte dinero pensando en qué? En mejorar la demanda para tener más ingresos para aplicar en el club, por supuesto. Y ese es el estudio que uno plantea que se haga en estos momentos, ¿no? Te hacía esta pregunta porque obviamente en instituciones más pequeñas es mucho más difícil conseguir información externa, ¿no? Me ha tocado en alguna oportunidad trabajar y encontrar el material y sindicados, ¿no? Estudios económicos vinculados a grandes eventos deportivos donde obviamente Claro. acompañan sponsors que tienen una gran capacidad económica, de inversión, etcétera, ¿no? Pero a la hora de construir información propia para organizaciones más pequeñas, es necesario analizar bueno, todos estos aspectos que vos mencionabas, ¿no? Aprovecho para decirle a todos los que pusieron ahí la manito que si quieren hacer una pregunta la escriban en el chat. Empiezo a leer. Carlos Setecase nos dice que viene del sector del turismo y que es imprescindible también analizar la relación que tiene el turismo con el deporte y la economía y las políticas públicas. Digo, en un momento donde de nuestro país, donde aparece cuestionada la presencia o el apoyo del Estado para la cultura o para el deporte. ¿Qué nos podés traer, Esteban, sobre esto? No, comparto 100%. Entender que el turismo, el deporte van de la mano es tal. Uno a veces, no solamente pensando en eventos internacionales, en eventos locales. Haces un evento local y nosotros hay deportes que van a Olavarría, por decir algo, 300 patinadores con todas sus familias que van ahí, que consumen ahí un fin de semana, que se alojan ahí. Y el turismo es fundamental, no solamente para los que vienen de afuera del país, ¿eh? También hay una relación importante, porque la gente que va, ¿por qué está el turismo ligado? Bueno, vuelva a esta ciudad, vuelva a este lugar, tenemos estos lugares, tenemos lugares para alojarse, puede volver con su familia para descansar otro periodo, hay un montón, los restaurantes, hay un montón de canales que se forman ahí, por eso coincido lo que planteaba recién ahí el compañero, desde el punto de vista de pensar al deporte y la economía y el turismo totalmente atado, ¿no? Esto de todo lo que genera el deporte. Quizá en Argentina todavía estamos pensando en el deporte, no lo pensamos con punto económico, por eso uno tiene esas ganas de que esto genere un debate constructivo, por supuesto, de todo lo que se genera. Uno no tiene conocimiento, mucha gente, de lo que genera el deporte. Esto de ir a comprar un equipamiento deportivo. No está medido, no está medido puntualmente. Entonces, ¿cómo hacemos para medirlo? Bueno, es lo que estamos debatiendo. Fundamental el turismo hoy es fundamental, permanentemente es fundamental. Cada vez las carreras que se hacen de running, por ejemplo, ¿cuánta gente va a competir? Carreras son importantes. O de ciclismo, que no son todos federados, ¿eh? Va gente no federada que participa muchísimo y que se hacen carreras en determinados lugares, Bariloche, San Martín de los Andes, un montón de lugares que la gente va solamente a ese evento y seguramente volverá en la medida en que trabaje junto la provincia, el municipio, turismo municipal, turismo provincial, la federación deportiva que organiza, las entidades privadas que están, todos tienen que ver con un mejoramiento de todo el deporte como
sector económico necesariamente. Bueno, bárbaro, Esteban. Te cuento que todos los mensajes son de felicitaciones, excelente exposición, excelente material, lo quieren tener. Eh, Te leo. eh, Luego de esta excelente exposición de la sinergia, nos dice Santiago Abeleira, tanto internos como externos, y a cantidad de círculos virtuosos que ella propone, porque la sensación de los que formamos parte del deporte amateur principalmente es que nuestro deporte es cada vez más desfinanciado. ¿Por qué? Porque esa Y, bu- sensación nos dice Santiago, y no lo leí bueno, de todo bien. Santiago, que lo conozco y hablamos mucho. O sea, a ver, de vuelta en tu terreno de opinión personal, ¿no? Yo creo que cuando aquellos que toman decisiones no logran entender el valor que tiene el deporte, no solamente económico, social, fundamentalmente, el valor que tiene el deporte para la sociedad toda, eh, bueno, ahí estamos en un problema, ¿no? Porque es insoslayable entender al deporte como un factor de beneficio social, cultural, deportivo. eh, no solamente el deporte como competencia del juego olímpico, eso es una cadena chiquita de gente que viaja y que participa y que se esfuerza y que está y que los felicitamos y queremos que ganen. Pero hay una situación de entendimiento, ¿no? De entender, por eso toman decisiones, lo que significa el deporte en todos sus estratos. Desde base, deporte federativo, ¿cuánto es recreativo? Muchísimo. No se puede, yo ahí me pongo un poco, viste, más de mi lado de pensamiento, ¿no? Digo, la inversión es fundamental en esto, porque necesariamente una buena promoción del deporte, una buena inversión en deporte va a traer personas más sanas. Esto ya se ha comprobado, no es que estoy diciendo algo yo que no se haya comprobado. Personas más sanas, el deporte necesariamente va atado a una educación mejor. Esto de trabajar deporte y esta relación deporte y educación, que cuesta tanto en muchos lugares, que se cree que son sustitutos para hablar de temas económicos y son totalmente complementarios. Entonces, esta idea de qué le aporta el deporte a la sociedad y por qué hoy hay menos aporte, bueno, porque el deporte no es prioridad, necesariamente no es prioridad, lamentablemente no es prioridad, creo que debería serlo, fundamentalmente por lo que, no el deporte federado, de vuelta, vuelvo al deporte que practicamos todos nosotros y ese deporte necesario para que la sociedad tenga un mejor desarrollo, ¿no? Esto hablamos ahí un cuadrito de capital humano, ¿no? ¿Qué es el capital humano? Bueno, necesariamente viene de la mano del deporte, ¿no? Gente como acá, gente más formada, que tendrá ideas disruptivas seguramente, que habrá que escuchar, habrá que evaluar, habrá que sentarse a debatir para que el deporte pueda mejorar. Necesariamente aquellos que toman decisiones tienen que saber que el deporte es fundamental en toda sociedad. Las sociedades que tienen mejor deporte no son las que mejor ganan medalla de oro, son las que tienen un deporte donde más gente lo practica y donde necesariamente la población tiene mejoramiento de la calidad de vida. Bárbaro, Esteban, aprovecho para saludar a Marcelo Carrasana, que está presente con nosotros, docente de esta casa también, Adriana Nofal, de la Universidad de Tucumán, que nos acompaña con su presencia, y aprovecho también para leer la pregunta de un colega, Gerardo Blanchet, un conocido colega de la gestión del deporte. Nos dice: ¿cómo ve usted, licenciado González, la posibilidad de pensar un liderazgo deportivo en Argentina y Latinoamérica que acerque el gap que vemos en desarrollo deportivo y también comercial? Bueno, pregunta difícil. La verdad que difícil, Gerardo. Vos sabés bien esto, cómo es todo y yo lo veo, yo quiero ser optimista en esto, ¿no? Y la gestión que hacemos, que tenemos de toma de decisiones, es ser optimista, ¿no? Es fomentar este crecimiento necesario para tener un mejor desarrollo, ¿no? Yo creo que lo que está faltando, que dije antes, ¿no? Esto de pensar al deporte desde otro lugar, ¿no? Del lugar de salir un poco eh, de la competencia per se, de pensar al deporte como una competencia solamente como competencia. Yo soy amigo de más gente capacitada, de más gente con formación, de una toma de decisiones más, con conceptos económicos también, pero no conceptos económicos de neoclásicos, ¿no? Conceptos económicos que permitan
debatir un poco más y crecer un poco más. Para mí es importante entender al deporte con lo que aporta, como decía antes, ¿no? Y vuelvo sobre eso porque yo veo que el deporte no se está considerando hoy como lo que realmente es. Más allá de que genere relaciones de crecimiento económico permanentemente, ¿no? Pero todos sabemos acá, sin ser economistas, que hay crecimiento sin desarrollo. Y el deporte, si crece una partecita y no crece el deporte como disciplina deportiva para la sociedad, no va a haber desarrollo, va a haber un crecimiento de unos pocos y no de los que queremos que crezca. Así que abogo por personas que conozcan más el deporte, por personas que no sean solamente el deporte Juegos Olímpicos, y abogo porque sea un deporte como mucho acá que yo estoy viendo que están participando, Mariano, que trabajan todo el tiempo y conozco gente que trabaja en el deporte, Adriana es una de ellas y mucha gente más está acá, eh, y que buscamos profesionalizar la gestión para que esto cambie y estemos mejor, ¿no? No hablo de ideología ni mucho menos, hablo de entender al deporte de otro lugar. Así que, y ojalá que podamos hacerlo. Bueno, acá también nos comentan que los Juegos de Sur del 2026 se van a invertir 90 millones de Sí, dólares en sí, obras deportivas, sí, este, sí. que Bueno, seguramente va a ahí ser. la idea también es ver la calidad de la inversión, ¿no? Creo que va a ser un buen trabajo. Hay gente que sabe de deporte, sabe de eventos. He estado trabajando en Rosario para los Juegos Organizados de la Juventud, para los Juegos que si quieren ahora también estamos trabajando con la Confederación. Digo, eh, la idea es que la inversión sea más allá del evento, ¿no? Que el evento sea el medio para que el fin sea un mejor deporte practicado por todos, ¿no? Y ahí hay un camino que recorrer entre todas las áreas deportivas gubernamentales y también federativas, ¿no? Bueno, Esteban, hemos llegado a la hora Bueno, de la finalización. Hay todas palabras de agradecimiento, felicitaciones sobre tu profesionalismo, la claridad, agradeciendo la respuesta a las preguntas que te formulamos y te formularon también todos los que así lo hicieron. Es un placer escucharte. Hace mucho tiempo que nos eh, conocemos, sí. nos conocemos y la verdad que Mariano docente mío, Julio también, digo, ahí de algún lado venimos, no venimos de repollo, ¿no? De algún lado venimos, ¿no? Por eso uno trata de aplicar. Mira, viendo así un pantallazo, veo gente que está de mi federación, que está, veo a Natalia, veo a Adrián, veo a Santiago, gente de patinaje que se incorpora a la actividad deportiva con ganas de hacer cambios, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Gente que se forme para hacer cambios, aún viniendo de deportes que no son convencionales o tradicionales, bueno, viendo cómo adaptamos la gestión, porque otro tema es lo último que digo, no hay que adaptar la gestión a los nuevos deportes, sino entender a los nuevos deportes desde el punto de vista institucional, no son nuevos. Muchos años de deporte urbano y muchos años de gestión. Pero digo, ¿cómo nos adaptamos nosotros como gestores a aquellos deportes que hoy son tendencia olímpica y que se practican mucho, 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 sin romper esa cultura deportiva, ese tipo de deporte, ¿no? Es un desafío que tenemos. Y ahí hay que abrir la cabeza y empezar a pensar distinto. es el desafío de la formación en gestión deportiva. Un desafío que hace Absolutamente, más de absolutamente. 10 años que intentamos abrazar y hacer un aporte desde nuestro lugar como casas de estudios. Y aprovecho para compartirles que en marzo vamos a realizar la segunda edición de la Bienal de la Gestión del Deporte, por lo que los vamos a invitar, por los medios que se enteraron de este webinar también. Les vamos a hacer llegar la invitación. Son 2 días donde invitamos a distintos expositores de manera presencial. Lo hacemos en el campus de la universidad y también lo hacemos también de manera virtual. Esto va a ser el 14 y 15 de marzo en el campus de la Universidad Nacional de San Martín. Así que los esperamos también ahí, y a los que están un poquito más lejos, por supuesto que también los invitamos de manera virtual, porque así lo haremos. Tenemos todo en manos de Lucas y el equipo de comunicación para llevar adelante esta tarea que también siempre desarrollan en estos términos. Mariano, 13 y 14. 13, 14. Sí, Bueno, muy bien. Perdón el furcio entonces. un detalle. Bueno, les mandamos un saludo Gracias, enorme Mariano, gracias, Julio, a gracias, todos. Gunzam, Gracias, gracias, Esteban. Lucas, y estamos